Hola, me llamo Rafael Emilio y les quiero presentar a mi pediatra favorito, el doctor Jorge Ordóñez Sánimas. Hoy vamos a hablar de la andadera. Hoy vamos a hablar de la andadera. Hoy hablaremos de la influenza. Y hoy vamos a hablar de vacunas. Ahorita les hablaremos de los parásitos. Les presento a mi pediatra favorito, el doctor Jorge Ordóñez. A mi pediatra favorito, el doctor Jorge Ordóñez. Y les quiero presentar a mi pediatra favorito, el doctor Jorge Ordóñez Sánimas. Les presento a mi pediatra favorito, el doctor Jorge Ordóñez. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Ordóñez y gracias por acompañarnos a su programa, Mi Pediatra Favorito. Si usted le interesa saber un poquito más sobre este programa, escríbanos al correo que aparece en pantalla. El tema del día de hoy, como lo decía Rafael Emilio, es la andadera y sus repercusiones. Uno de los problemas que los padres enfrentan muchas veces es cuando llegan a la escuela primaria el problema de la coordinación, que suelen confundir la D con la B, el 6 con el 9 o el cuadrado con rombo. Y eso hace que muchas veces los niños no puedan aprender adecuadamente y que los empiecen a separar de los demás grupos porque realmente no llegan a aprender bien. Pero vámonos a etapas más tempranas. Cuando llega el niño y no puede pronunciar la R, o puede decir carro, perro, y entonces es burla muchas veces hasta de la misma familia y lo toman a gracia y no le dan la importancia necesaria. O principalmente en las primeras etapas, cuando el niño empieza a dar sus pasitos y el niño se cae o empieza a correr, el niño empieza a tropezarse y se cae. Esto es motivo de alarma y de alerta, pero es más que todo una falta de información. La andadera se ha usado o se ha mal usado debido a que el niño los padres lo han colocado desde los 6 meses, han hecho que el niño coloquen a su bebé a la andadera, etapa que no es la adecuada, por lo que a veces los papás piensan que meterlo a la andadera y hacerlo caminar más pronto es mejor. Esto es un error. Esto es un error porque nunca se debe de utilizar la andadera. El error consiste principalmente en que no se debe de usar la andadera. ¿Cómo dices? Entonces no se tiene que usar la andadera. La andadera no se recomienda nunca, solamente cuando el bebé no camina hasta después de los 10 meses. Y bueno, como le decía Rafael Emilio, la andadera no se debe utilizar antes. La andadera fue diseñada inicialmente para aquellos niños que no caminaban, que es después de los 10 meses. Pero para poder hablar un poquito de la andadera, primero tengo que hablar del desarrollo normal de un ser humano. Cuando nace un niño, su madurez va de la cabeza hacia los pies. Normalmente la cabeza, pues prácticamente es lo primero que va a madurar. Al mes, los bebés deben de sostener su cabeza. A los 2 meses van madurando los hombros y los codos y es cuando se levantan con los codos boca abajo. A los 3 meses es cuando empieza a madurar el tronco superior y es cuando empieza a dar sus giros o empieza a darse vueltas. Y es ahí lo peligroso, cuando se puede caer de la cama. Hay que tener mucho cuidado a los 3 meses. A los 4 meses ya hay una madurez donde tiene un control de ojo, mano, boca. Los niños llevan la mano a un objeto, agarran el objeto y se lo llevan a la boca. A los 5 meses meten sus defensas hacia el frente. A los 6 meses apenas va madurando la columna vertebral inferior, o sea, en la cadera, y es cuando apenas se empieza a dar sus primeros sentados. A los 7 meses maduran sus defensas del sentado. A los 8 meses madura apenas los muslos.
A los 9 meses maduran las rodillas y a los 10 meses maduran los tobillos y a los 11 meses la planta de los pies. Por lo tanto, a los 6 meses se sientan, a los 7 meses meten su defensa sentado, a los 8 meses deben de arrastrarse, a los 9 meses deben de gatear, a los 10 meses deben de hacer sus paraditos, sus solitos, y a los 11 meses sus primeros pasitos. Ya al año es cuando tienen que ya tener una coordinación de un balanceo y caminar, ya balanceándose, pero ya madurando de la cabeza a los pies. Una de las repercusiones que se tienen, como yo mencionaba ahorita, cuando se brinca la etapa del gateo, que es lo que graba en el cerebro la coordinación, esos niños que se brincan la etapa del gateo, que porque los niños no quieren que se arrastren, porque no quieren caer en el suelo, porque están muy felices, se va a enfermar, eso es un error. Se tiene que pasar por la etapa del gateo porque graban en el cerebro la coordinación. Entre más ande gateando el niño, más coordinación tiene. Si ustedes hacen una reflexión de los deportes profesionales, fútbol, todos los deportes, los hacen gatear en edades tempranas. De hecho, hay artículos donde, por ejemplo, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, vemos que realmente se estudiaron adolescentes que no habían gateado. Esos niños tenían repercusiones en sus calificaciones. Durante 15 días los hicieron gatear en educación física, mejorando sus calificaciones, mejorando su coordinación, inclusive en matemáticas. Por eso la importancia de saber las etapas del desarrollo. Voy a hablar un poquito también sobre el arrastre. El arrastre es tan importante que debe de madurar los muslos, debe de arrastrarse. Entre más arrastre, un niño va a tener una visión mayor de 180 grados, mientras que los niños que no se arrastran, su visión se acorta simplemente a 90 grados. Es algo que es importante que los papás sepan para que su desarrollo sea adecuado. Pero bueno, la andadera se diseñó inicialmente para aquellos niños o para aquellas personas que no caminaran. Y se recomienda no usar nunca, solamente en aquellos niños que la familia está muy insistente en utilizar la andadera, se debe de colocar después de los 10 meses, no antes. Y la andadera tiene ciertas características. La andadera inicialmente fue solamente una sillita con unas ruedas para ayudarlo a la comodidad, pero debido a la mercadotecnia y a la facilidad que se le dio un giro para facilitar a los papás, le empezaron a poner, ahora sí, juegos a las andaderas y posteriormente empezaron a ponerle ya hasta objetos para andar jugando al niño mientras la mamá hacía otro tipo de cosas. La andadera no se recomienda porque aparte pues sufre una serie de accidentes, se caen, de repente andan en andadera y jalan del mantel cosas calientes, de repente empiezan a tener, los niños empiezan a tener accidentes como caerse de la escalera y bueno, y para esto pues ya luego pusieron las andaderas ya con juegos y luego pusieron que tienen base. La idea es no usar la andadera porque muchas veces están brinque y brinque los niños y empiezan a dislocarse la cadera. O sea, la andadera nada más es un apoyo cuando el niño no camina. Pero bueno, las leyes nos han dicho que ya actualmente la andadera debe tener ciertas características. Debe ser tan amplia que no quepa por donde sale una escalera para que no se caiga. Debe tener ciertos topes para que al llegar a un escalón se atore y no se caiga. Ahora sí ya tienen mayor grado de seguridad. Pero lo más importante de esto es que debe de evitarse usar la andadera. El uso de meterse en una andadera nos va a traer como consecuencia alteraciones en el desarrollo. Por eso es importante saber qué es lo que está pasando en cada etapa del desarrollo. Y bueno, los 9 meses la coordinación es tan importante. Luego queremos llevar a los niños que tienen el pie plano, pero el meterlo en la andadera deforma el pie, porque inclusive al pararse de puntas se le hace el piecito a ese niño, se le deforma, le crece más el entorno del pie y pues prácticamente da la apariencia que tiene un pie plano.
El niño también se disloca la cadera porque está brinque, empieza a tener trastornos y entonces ya luego sufre que le truenan las caderitas. El niño que se mete a la andadera tiene trastornos también, se le rota la rodilla, se le hacen las piernitas arqueadas. Entonces, luego dice, mira, ese niño por ahí pasa un perro. No, o sea, simplemente fue la deformación que hicieron al momento de que lo metieron en la andadera, se le rotaron las rodillas y quedan como si tuvieran un arco las piernas. En lugar de las rodillas estar más o menos similares, se rotan hacia afuera y da la apariencia de estar abiertos. Entonces, más que ayudar, la andadera perjudica. No se tiene que usar la andadera. La andadera es principalmente para aquellas personas que no caminan, pero no, todo tiene un tiempo, por eso mencioné cada edad, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Lo importante de esto es que si la madre sabe que es peligrosa, no se debe de usar. Debe de utilizar principalmente métodos para distraer a su bebé, pero también el ponerlo mucho tiempo en un solo lugar hace que el bebé se vuelva ansioso. Por eso la idea de tenerlo en un corral con varios juegos y hacerlo que el niño se distraiga, usando juguetes llamativos, trayendo cosas que realmente el niño no tenga alteraciones en el desarrollo, pero sobre todo en su físico, porque eso tiene unas repercusiones en su físico. Y algo que es importante es que la andadera no se debe de utilizar como forma rutinaria, es peligrosa. Y lo más importante es que desde muy temprana puede usar lo que es la estimulación temprana. Debe de estar ejercitando, debe de andar corriendo. Entonces, para esto debe de pasar, no se puede correr sin antes caminar, no se debe caminar sin antes gatear, no se debe gatear sin antes arrastrarse. Todo tiene un tiempo, no se puede adelantarse ese tiempo. Lo importante de esto es evitar los accidentes. ¿Cuántas veces no hemos visto un niño quemado? ¿Y cuál fue el mecanismo de esa quemadura? Que el niño andaba en la andadera y jaló los objetos que había en la mesa y se le fueron encima y quedó marcado para toda su vida. También, ¿cuántas veces no hemos visto niños que van en la andadera y se caen por las escaleras y se lastiman la cabecita y tienen que meterse a una terapia intensiva y los padres están muy angustiados? La andadera es peligrosa. La andadera debe tener solamente en aquellos niños que ya llegaron al año de edad y no quieren caminar. Pero antes que eso, se tiene que acercar con su médico especialista. Debe de hacerle una serie de estudios para ver si su madurez está de acuerdo. Tengo que hacer mucho énfasis en esto. Los bebés prematuros o los bebés que tuvieron un problema al momento de nacer van retrasados en el desarrollo. O sea que nosotros a fuerza queremos que a los 9 meses ya empiecen a gatear. Pero si el bebé fue prematuro, todavía su madurez del cerebro no ha alcanzado la edad cronológica. ¿Qué significa esto? Significa que el bebé todavía no alcanza, de acuerdo a su edad, que tiene 9 meses, su madurez del cerebro tiene 7, tiene 6. Entonces a veces queremos hacerlo que el niño ya empiece a gatear y no se puede. O muchas veces cuando llegan a la escuela primaria, los niños no se llegan a adaptar adecuadamente. Entonces son niños que son agresivos porque todavía no sienten la madurez, sienten que los ha rebasado y empiezan agresivos contra otros niños. Y esto se debe principalmente porque no ha alcanzado la madurez. Y lo más sencillo es, si usted tiene un niño que tiene ese problema, lo puede regresar a una etapa abajo. Aunque tenga 6 años, pero no ha alcanzado la madurez, lo puede volver a preescolar para que le ayude a madurar ese cerebrito, porque tiene la estatura, tiene la edad de un niño de 6 años, pero su madurez del cerebro lo tiene de un niño de 4. Entonces, va más atrás.